Y estamos a punto de empezar un recital que es un trío de poesía sonora. Para mí hacer poesía es como jugar con Lego, o sea, es totalmente jugar con Lego. Y las máquinas que ocupo y los programas que ocupo, si uno los ve, son bloques que uno mueve acá, toca esto, qué sé yo, se prende, se mueve, son perillas. Felipe trabaja mucho con controladores digitales y el software Ableton Live. Después allá está José Miguel Corrales, No, pero aparte eso, a ver. que va a trabajar con percusiones naturales y también digitales. Y aquí tengo yo mi set de micrófono, efectos y el control de cuadrafonía, que es esta máquina extraña que está aquí. Jugar Lego y escuchar música fueron muy marcadores en todo lo que he hecho después. Y la literatura se sumó a eso. Voy a abrir yo, después Felipe y después José Miguel. Van a hacer algún tipo de experimentación en base a textos encontrados. Y combinando la performance sonora, vocal, digamos, con la intervención de algunas máquinas, algunos efectos y algunos ritmos también. Y al final vamos a cerrar con una improvisación colectiva, los tres juntos. Niveles de participación ciudadana. Diagrama de la etapa participativa. Nivel local, cabildo provincial, cabildo regional, bases ciudadanas, glosario constitucionario 06. La etapa participativa busca otros, recoger sufragio, votar, nacionalidad, ser elegido en cargos públicos, participar, vida, integridad física y psíquica, seguridad, vida sin violencia, derechos del niño, niña y adolescente, integración de la discapacidad. La poesía comienza con una experiencia tribal, oral, en primer lugar. Luego uno puede apreciar en la historia de la humanidad, en la antigüedad y en la Edad Media, que hay una forma de trabajar con la palabra que se vincula mucho con la imagen, con lo visual, con inscribir signos y palabras en ciertos soportes, en las iglesias, en las tumbas, de distintas maneras que despliegan la palabra utilizando formas. Los futuristas, que es un movimiento artístico muy importante que se desarrolla a principios del siglo XX en distintos países, ellos incentivan lo que llaman la palabra en libertad, es decir, que la página sea utilizada como un espacio de libertad, que no tiene márgenes, donde tú no estás limitado por las líneas horizontales de un cuaderno, sino que la página es un campo abierto donde tú puedes hacer cualquier cosa con la palabra. Y esas dos sensibilidades de experimentar con la oralidad por una parte y por otro con la visualidad, en el siglo XX se han profundizado, se ha retomado esa tradición, se ha retomado esa manera de entender el arte de la palabra, que es la poesía, y utilizando procedimientos y herramientas nuevas, modernas, actuales. Entonces, lo que ocurre después es que cuando yo me vinculo con este grupo de gente, me doy cuenta que a ellos no les basta con escribir el poema, no les basta con tener el poema frente a los ojos y leerlos para sí mismos, o que los lectores, los que adquieren sus libros, los lean para sí mismos. Para ellos es muy importante mostrar el poema y leerlo en voz alta ante una audiencia, ante un público. Yo me doy cuenta que ese es un territorio donde también el poema y el proceso creativo se desarrolla, es adicional al trabajo en la página. El poema es un objeto para ser leído a otros, para ser compartido con una comunidad, con un cierto espacio. Dos hombres luchan juguetonamente sin camisa, se detienen y se besan. Esto se muestra a distancia. El final puede ser emocionalmente intenso. Un hombre recibe un disparo mientras conduce un camión. La gente bebe alcohol en una fiesta, pero uno o dos están claramente borrachos. Dos primos se casan. Una persona golpea a otra persona en la cara. Todo este acercamiento a la palabra hace un poco inútil la diferenciación entre poesía, narrativa, teatro, performance,
artes visuales, música. Un hombre se ve desnudo cuando él despierta, pero sus genitales no se muestran en ningún punto. Pienso más como alguien que trabaja con palabras, así como un pintor trabaja con colores, con imágenes, o un músico, un artista sonoro trabaja con sonido. Un niño toma un sorbo de alcohol, pero luego lo escupe. Mi materia son las palabras ya sea en su dimensión visual, ya sea en su dimensión sonora, y trabajarlas como quien trabaja con el barro, de esa manera muy material. Así como nos quedamos pensando, estamos peor que en el principio. Thank you very much. Nosotros como grupo nunca hemos ensayado, somos un grupo que simplemente improvisa en directo. Entonces lo que hacemos nosotros es tratar de entender el concepto de lectura de una manera distinta como nos enseñaron en el colegio. En el colegio nos enseñaron que leer significa leer palabras que están escritas en un libro. Nosotros queremos que el concepto de leer sea un poco más amplio que ese y nos permita de alguna manera leer el mundo, leer las cosas que nos rodean, leer signos gráficos que pueden ser muy abstractos y darles un sonido y un sentido no solamente con la voz limpia, sino además con la voz manipulada con ciertos efectos tecnológicos. Con la voz limpia, con la voz limpia, con la voz sucia, con la voz un poco más sucia, con la voz un poco más sucia, un poco más sucia, la voz un poco más sucia, un poco más. Fui invitado junto a Rodrigo, nos hicieron una invitación a ambos a crear una pieza para este festival de Radio Arte. Ese fue el punto de partida, digamos. Bueno, Revolt fue el nombre con el cual la bautizamos ahora en su segunda encarnación. Su primera encarnación recibió el nombre de 360 grados. Y fue, como Fernando nombraba, comisionada y realizada dentro del contexto de Radio Revolten, un festival solamente de radio arte muy específico que duraba un mes en Alemania. Como era un festival de radio, queríamos trabajar con radio, con frecuencias de radio, probablemente con transmisión de radio, que ya en sí mismo es todo un tema bastante interesante. O sea, la radio como objeto de experimentación, de investigación, con un fin artístico finalmente. Empezamos a dar unas vueltas en torno a qué es lo que queríamos hacer, nombramos el Fasat Alpha como un punto de partida, este satélite fallido que tuvo Chile en algún momento, y desde ese punto entonces empieza a dar un poco la idea del giro, tanto por el fenómeno del giro gravitacional, por así decir, que tienen los planetas, las galaxias, los electrones, etc. O sea, desde el mundo microscópico al mundo macroscópico tenemos giros, todo gira, todo moviéndose, todo vibrando constantemente. El proceso, en definitiva, primero que nada, fue un proceso de colaboración, fue un proceso de discusión en un inicio conceptual de qué se iba a tratar esto, y una vez que ya fuimos definiendo esas ideas, después fue un proceso de exploración, básicamente, de explorar con ciertos elementos y ciertas herramientas qué posibilidades nos dan esos elementos. Por otro lado, también fueron apareciendo varias cosas que en ese mismo proceso de exploración fueron completamente imprevistas, que no sabíamos que nos íbamos a encontrar con eso, pero que fueron enriqueciendo finalmente el resultado final y terminaron en la obra que estamos montando ahora aquí en Valparaíso. Y de alguna manera decidimos, por los tiempos que teníamos cada uno y las distintas experticias, que Fernando se haría cargo de la programación de los módulos, de los microcontroladores de Arduino, que iban a estar controlando tanto los LEDs como los motores, y me haría cargo yo de la parte del diseño mecánico
de cómo mover el motor, cómo colgar la radio, qué tipo de mecanismos íbamos a ocupar, qué tipo de radio, etc. El festival era de radio, entonces dijimos, bueno, ¿cómo podemos hacer girar una radio? Se empezó a girar la radio, desarmarla nuevamente, como cuando tenía 6 años, y a ver cómo la podía colgar, cómo la podía hacer girar, cuáles eran las distintas opciones. Y después apareció esta solución de hacer girar la radio con un cable largo, digamos, desde el cielo, desde un motor al cual le controlamos su velocidad, y eso nos permitía generar, digamos, distintas figuras geométricas, podríamos decir figuras geométricas o formas de onda que son claramente visibles en la obra. Y hicimos una composición también en que colaboramos juntos, y la transmitimos por FM, por un transmisor FM a las radios. O sea, todo lo que se escucha en sala son las radios sintonizando, en este caso en el 108.0 FM, la pieza precompuesta, ¿no? Y de alguna manera lo que siento que se logra en sala es una especie como de teletransportación a un espacio interdimensional donde hay unas naves voladoras que nos llevan a un cierto reposo, quizás, dentro de un giro rápido, pero reposado. Entonces, por medio de este pequeño software, nosotros podemos programar distintos tipos de acciones que Arduino puede controlar. Arduino puede controlar desde motores de distintos tipos, steppers, DC, todos los tipos de motores que puedas pensar, servos también. Le puedes poner también controles, así como perillas, botones, etcétera, que hagan ciertas acciones específicas. Y en este caso, más que nada, solamente controla la coreografía de las radios. Las radios entonces van cambiando de giro, de velocidades de giro, de todos los parámetros que se pueden controlar en el motor, que no son muchos, sino más bien velocidad y tiempo, están controlados por esta coreografía. También hay otro código que controla más que nada las luces. Las luces hacen una variación bien pequeña, que es bajar un poquitito, subir un poquitito. Nos percatamos cuando estábamos haciéndolo en Alemania, que fue realmente como el testing ground, el lugar donde probamos la pieza por primera vez, de que cuando bajábamos un poco la luz empezaban a aparecer líneas verticales en las formas sinusoidales que tiene la cuerda. Entonces buscamos un código que nos permitiera hacer como que respira la luz. De esta forma entonces vamos desde rangos de luz un poco más amplios hasta rangos de luz un poco más cerrados. Básicamente tenemos que hay algo así como 2 estaciones. Una estación está dedicada a lo que le llamé el cerebro de la operación, que es donde están todas las Arduinos. Bueno, los Arduinos con sus respectivas fuentes de poder, o sea, su electricidad, etc. Y donde llegan todos los cables que van por el techo. Hay otra estación que sería la estación 2, que es una estación de transmisión. En esta estación es donde ubicamos el transmisor FM y un reproductor de audio que está mandando la pieza por el aire hasta las radios. De ahí el resto son los módulos, por así decir, mecanismos de rotación que están fijos al techo. Esos mecanismos tienen los motores y las linternas, básicamente. Y más o menos esto es lo que podría ser como un resumen de los aparatos conectados. Tenemos algunos distintos Arduinos conectados, de dónde vienen los motores, etc. Precisamente porque el arte sonoro es una disciplina muy nueva, no tiene una definición clara. Entonces uno puede encontrar piezas sonoras que pueden ser de poesía sonora, por ejemplo, o pueden ser instalaciones sonoras, o pueden ser esculturas sonoras, o pueden hacer acciones, performance. Pues lo mismo permite que artistas que vienen de diversas disciplinas terminen trabajando y experimentando con el sonido.